Hola, bendiciones a todos a un nuevo capítulo número 10 de hecho, de este precioso segmento titulado Las parábolas de Jesús. Mi nombre es Oscar Calderón y para mí es una bendición muy enorme poder estar aquí compartiendo este precioso momento que el Señor nos ha regalado. Nos da el privilegio de compartir su palabra, de leer un poco y de poder escudriñar un poquito. El día de hoy vamos a estar hablando, quizás podría decirse la segunda parte de una parábola que ya habíamos estudiado anteriormente. Paño nuevo sobre vestido viejo. Una parábola muy preciosa que seguramente, al igual que todas las parábolas o todas las enseñanzas que dio nuestro Señor, tiene un mensaje precioso para tu vida y para mi vida. Así que estemos atentos y por supuesto, siempre dejando tu comentario acerca de qué te pareció, qué puedes añadir a la enseñanza de este capítulo. Así que voy a empezar leyendo la palabra del Señor. Vamos a leer en el capítulo 9 de Mateo, versículo 16. Empezamos diciendo, la palabra dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Ahí tenemos ese precioso pasaje bíblico. Antes de empezar ya a querer hablar acerca de ese mensaje, vamos a irnos al contexto de por qué el Señor dijo eso, a quién se lo dijo, en qué momento y qué pasó, por qué Él dijo esa parábola, ¿verdad? Ese proverbio. Bueno, en ese mismo capítulo, anteriormente estaba, si ustedes con tiempo pueden leer el capítulo 9 de Mateo, se van a dar cuenta que el Señor estaba, venía de predicar, primeramente. Estaba comiendo con un montón de publicanos y las personas lo empezaron a criticar y a decir que por qué Jesús, por qué su maestro les decían a los discípulos, por qué está comiendo en la mesa de los publicanos. ¿Acaso no es el santo? ¿Acaso no es el gran maestro sabio? ¿Por qué entonces se sienta con pecadores? ¿Por qué hace eso? Luego, más adelante, en el mismo capítulo 9, en el versículo 14, se acercaron los seguidores de Juan el Bautista, ¿no? Y le decían a Jesús, miren, si nosotros ayunamos y los fariseos también ayunan, entonces, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué? Entonces, vemos aquí el contexto de este versículo que acabamos de leer. Jesús estaba siendo criticado. A Jesús le estaban criticando bastante todo lo que él estaba haciendo, todo lo que él estaba diciendo y todo lo que él estaba enseñando. Primero le decían, a ver, ¿por qué su maestro se sienta a la mesa de los publicanos y los pecadores? Eso fue en el versículo 1 del capítulo 9. Y en el 14 vemos que después de salir de la mesa de los publicanos, que cuando estaba comiendo junto con Mateo, se acercaron también y le vuelven a retar y le dicen, a ver, ¿por qué nosotros ayunamos? Le dijeron los seguidores de Juan el Bautista. Y los fariseos también ayunan. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Ves? Entonces ellos siempre estaban buscando una manera de confrontar o decir que lo que Jesús estaba enseñando no estaba bien, porque no eran de acuerdo a las costumbres que ellos estaban acostumbrados. Entonces el Señor viene y les dice el pasaje que acabamos de leer. ¿Saben qué? Ustedes no son capaces de entender mi mensaje y jamás lo van a entender. ¿Por qué? Porque ustedes todavía siguen en vestiduras viejas y no van a ser capaces de entender el nuevo mensaje mío que es más precioso a menos que se despojen de esas viejas vestiduras. Es lo que el Señor les estaba queriendo decir a ese pueblo. Porque ellos seguían afanados con su legalismo. No, es que la ley, no, es que el ayuno, no, es que esto debe ser así. ¿Y por qué no ayunan los discípulos?
¿Y por qué te sentás a la mesa con los pecadores? ¿Y por qué hace esto? ¿Y por qué hace lo otro? Entonces el Señor en aquel entonces fue la mejor respuesta que les dio, es decir, que ellos jamás iban a entender la magnitud y lo precioso del nuevo evangelio si no se despojaban de esas viejas vestiduras. Entonces aquí tenemos algo. Miren, lo primero que tenemos que ver es que estas personas tenían una actitud quizás legalista, ¿no? ¿Qué es legalismo? Esa palabra siempre la usamos mucho. Ok, legalismo puede ser aquellas personas que intentan ganar la aprobación de Dios con su manera de actuar, siguiendo las leyes, siguiendo las normas, siguiendo estrictamente todo lo que se debe hacer. Eso es ser legalista. E intentan ganarse la aprobación de Dios y el amor de Dios con sus hechos. No, es que esto tiene que ser así, punto y punto, porque así lo dice y punto. Y ya, eso es ser legalista. No lo hacen porque, Señor, yo te amo, Señor, estoy dispuesto a hacer todo por ti, Señor, es mi deleite hacer tu voluntad. Pero ellos no lo hacían así, ellos siempre estaban siguiendo una ley. Veían que Jesús era el Hijo de Dios. Había evidencia de eso. La gente lo seguía. Jesús estaba haciendo milagros. Jesús estaba salvando. Ellos eran testigos. Ellos podían ver el poder que Jesús estaba manifestando. Sin embargo, siempre estaban ahí diciendo, sí, Él está haciendo poder, pero Él está manifestando poder, pero ¿por qué rompe las leyes? ¿Pero por qué no actúa igual a como nosotros actuamos? ¿Pero por qué Él enseña otra cosa a lo que nosotros creemos? ¿Ves? Porque ellos eran legalistas y estaban encerrados en su círculo, en su manera de pensar que todo tenía que ser de esa manera en la que ellos habían creído. Ahora, es muy importante esto, porque lo podemos tomar de muchas maneras. Si somos ya creyentes, si somos ya cristianos, tenemos que tener cuidado muchas veces, porque a veces nosotros tenemos pensamientos o se nos han sido transmitidas algunas enseñanzas y nosotros las creemos y las ponemos como, miren, esta es una verdad absoluta. Desde que yo estaba pequeño me enseñaron esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y cuando escuchamos un día a alguien que predica un poco o que alguien habla algo distinto, decimos como, no, eso no está bien o no me parece. Es lo que le pasaba a estos hombres, ¿verdad? Entonces nosotros siempre tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Siempre leer la palabra en todo tiempo. Tenemos que leer la palabra y siempre preguntarnos y cuestionarnos, ¿es verdad esto? Y pedirle al Señor que nos ayude. Eso es si somos creyentes. Ahora, si somos personas no creyentes o somos personas que estamos empezando a caminar este sendero, ¿verdad? Siguiendo al Señor, también tenemos que tener cuidado. Nosotros no podemos decir, Señor, yo quiero ser una nueva criatura, yo quiero seguirte, yo quiero amarte, yo quiero servirte, yo quiero entregarte todo, pero no nos despojamos de esa vestidura vieja. Es como que queremos seguir al Señor, pero todavía tenemos esa vestidura del mundo. Todavía tenemos esa vestidura que nos atrae a las cosas carnales, mundanas. Todavía nos cuesta dejar ese pantalón, nos cuesta dejar esa camisa que nos está jalando al mal. Entonces, es imposible. Puedes empezar a caminar, puedes empezar y dar unos cuantos pasitos y puedes empezar y esforzarte a hacer un esfuerzo humano, pero sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible. ¿Por qué? Porque no te has despojado de esas viejas vestiduras. Siempre vemos esto. Y en una parábola, quizá ustedes ya la recuerdan, la parábola del sembrador, tenemos un ejemplo claro. Dice que mucha semilla cayó entre medio de las rocas, ¿no? Y que estas semillas crecieron. Pero entre medio de las rocas no había mucha tierra, así que no echaron raíces. ¿Y qué pasó? Se secaron. Entonces, ese es un ejemplo. Miren, muchas personas desean servir al Señor. Y dicen, yo quiero servir al Señor. Y se emocionan. Y dicen, yo voy a dar todo lo mejor de mí. Y se empiezan a esforzar y a esforzar y a esforzar y a esforzar. Empiezan a hacer un montón de cosas y a hacerlo con sus propias fuerzas. Pero ¿qué pasa? Que cuando lo hacemos con nuestras propias fuerzas, va a ser muy difícil lograrlo. Entonces, solo con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos tener esa nueva vestidura.
es muy importante despojarnos de ella. Nosotros no podemos servir al Señor. Nosotros no podemos decir, Señor, voy a seguirte ahora sí, pero no nos hemos despojado de todas aquellas cosas que teníamos en el pasado, en nuestro corazón, en nuestra manera de vivir. Tenemos que decirle, Señor, ayúdame, yo no puedo. Ahora, no somos legalistas quizás, pero muchas personas saben, en algún momento de mi caminar con el Señor, cuando yo estaba empezando, también empecé a cometer un error que muchas personas cometen. Eh, Cuando aceptan al Señor, lo que muchos hacen, e incluso yo llegué a hacerlo en algún momento, fue aislarme. Acepté al Señor y entonces yo pensé que la mejor manera de agradar al Señor y la mejor manera de que yo podía mantener relación con el Señor era aislarme completamente de mis semejantes, de mis hermanos, de las personas que quizás no eran cristianas. No, es que yo no me tengo que juntar con aquel, no es que yo no me tengo que juntar con ese, no es que yo me tengo, no, me voy a apartar, me voy a apartar, solo amigos cristianos, solo amistades cristianas a partir de ahora voy a tener. Y no, ya, sí, los voy a saludar, pero ya jamás vuelvo a caminar con ellos. Y claro, nosotros tenemos que ser prudentes, hermanos. Siempre tenemos que ser prudentes con quién andamos, lo que hablamos. Pero miren, justamente de eso estaba hablando Jesús, justamente de eso. Porque en el mismo capítulo donde Jesús le dice esto a las personas que lo escuchaban, es en el mismo capítulo donde ellos mismos le estaban criticando porque estaba sentado en la mesa con Mateo y un montón de publicanos y pecadores. ¿Ves? Entonces el Señor Jesús nunca se aisló. Él no dijo, no, es que yo tengo que mantenerme en santidad, no puedo caminar ahí, no puedo andar allá, no puedo sentarme con ellos. ¿Ves? Entonces a veces nosotros nos aislamos. Es como que tengo que mantener mi relación con el Señor, tengo que apartarme y me aparto de todo mundo, cuando en realidad, miren, allá es donde está la necesidad. El Señor siempre se acercó, ¿verdad? Donde había necesidad. El Señor siempre sabía que Él había venido por los necesitados y por los enfermos y por todo aquel que está mal y que está destruido y que reconoce que es pecador. Entonces, no debemos aislarnos. Cuando cometemos ese error de decir, bueno, es que tengo que mantenerme santo, tengo que pensar en algo, tengo que hacer una estrategia para ya no pecar, para ya... Bueno, tenemos el deseo de cambiar, pero el problema, y todos lo sabemos, es que con nuestras propias fuerzas va a ser imposible. Con nuestras propias fuerzas no vamos a lograr caminar ni siquiera 2 cuadras. Es imposible. Solo el Espíritu Santo puede hacer algo en nosotros. Solo el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es vino nuevo. Y nosotros somos esos odres. Pero un vino nuevo no se puede echar sobre un odre viejo. Se va a echar a perder. El odre se va a romper, no va a funcionar. Solo hay una manera en la que el vino puede estar en un odre y es que el odre también sea odre nuevo. Entonces, ¿cuál es la mejor manera para seguir al Señor y amarle y servirle y en realidad entender ese precioso mensaje que Jesús siempre quiso compartir con sus hechos, ¿verdad? Predicaba, pero los hechos de Jesús siempre hacían revuelo. ¿Por qué se sienta con los pecadores? ¿Por qué tus discípulos no están ayunando? ¿Por qué le están lavando los pies y esa mujer es una sucia, es una inmunda? ¿Por qué? Entonces las acciones de Jesús siempre como que provocaban revuelo, ¿verdad? Y las personas no lo podían entender. Jamás lo iban a poder entender porque ellos todavía estaban con sus viejas vestiduras. Y aclaro, y tenemos que tener cuidado ahí, que los que estaban criticando a Jesús no eran personas, por decirlo así, pecadoras. Dice la palabra del Señor que acá, donde en el versículo 14, leímos el 16, en el 14 ustedes lo pueden leer en su casa, que los que criticaban a Jesús no eran personas malas y perversas, eran los seguidores de Juan el Bautista. O sea, eran gente que también amaban al Señor. Eran gente que querían servir y que seguían la ley, ¿verdad? Pero eso no quitaba que también estaban un poco enredados, era lo que yo les decía al principio. Ellos querían agradar tanto a Dios que cuando vino Jesús e hizo algo distinto a lo que ellos creían, decían, no, está mal. ¿Por qué hace eso? Eso no es así.
¿Por qué está hablando ahí? ¿Por qué está diciendo eso? Entonces, ¿ves? Entonces las viejas vestiduras no solo a veces no es solo nuestra manera de vivir, sino también, miren, nuestra manera de pensar. Tenemos que a veces abrir nuestra mente hacia la palabra. Vamos a leer un pasaje bíblico. Está en el libro de Efesios 4:24. Dice así: vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad. Justicia y santidad de la verdad. Y vestido del nuevo hombre, creado no por mis propios esfuerzos, no por mi propio aislamiento, no, yo me voy a apartar, a partir de ahora le dejo de hablar a aquel, le dejo de hablar a aquel, dejo de ir a la escuela, dejo de ir a la esquina, dejo de ir a hacer esto porque yo me tengo que apartar. No, eso es esfuerzo humano, eso es tus propias fuerzas. Y nosotros no avanzamos, nosotros no somos salvos por nuestras propias fuerzas o nuestros propios méritos. Es una obra sobrenatural, es gracia, es perdón, es justificación, es santificación, algo que no proviene de mí, proviene del cielo, proviene del Espíritu Santo, proviene de Él. Entonces, vestidos del nuevo hombre creado según Dios, según Él, no según yo, no según lo que yo creo, según Él. Y dice, en la justicia y la santidad de la verdad, de la verdad. Ahora, aquellos hombres buscaban justicia, aquellos hombres buscaban la santidad, según ellos y de acuerdo a las obras que ellos realizaban. Pero estaban en la verdad, no. Ah, ¿Hacían buenas obras? Sí. ¿Querían hacer lo bueno? También. ¿Querían amar a Dios? Sí. ¿Pero estaban en la verdad? No. ¿Por qué? Su mente estaba todavía con aquellas viejas vestiduras de la ley, de la ley. Entonces, cada vez que el Señor hacía algo diferente, ellos se oponían. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Y si usted está viendo este video y usted no es creyente y quizás dice, bueno, yo me gustaría acercarme al Señor, de hecho estoy pensando en algún momento eh, eh, tomar la decisión y es lo más precioso. Así que si usted está viendo este video y quiere servir al Señor, mire, no lo piense, hágalo. No deje no deje para mañana lo bueno, simplemente hágalo porque si entre más pase el tiempo va a ser más difícil. Entonces, si usted está viendo este video y dice, miren, yo todavía no soy creyente, yo quiero acercarme al Señor, ¿sabes qué? Lo mejor que puedes hacer es confiar en el Señor y entregar todo en manos de Él. Que Él haga un nuevo hombre, creado según Él, como lo acabamos de leer en el libro de Efesios. Creado según Él. Ahí no tenemos que luchar, no tenemos que esforzarnos tanto, claro, sí, sirviéndole, claro que sí. Buscándole en oración, buscándole en la palabra, congregándonos en todo tiempo, claro que sí. Eso lo hacemos, ¿por qué? Porque lo amamos a Él. Pero no es algo de sacrificio, no es algo que, no, es que no tengo que hacer esto, tengo que hacer esto o no tengo que hacer esto y eso ya se viene convirtiendo en legalismo. Estamos simplemente ahí, atados, 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 atados y no tenemos esa libertad de la cual habla la Biblia, una libertad, ese gozo, servimos al Señor con libertad porque Él nos hizo libre, somos hombres nuevos, somos mujeres nuevas, tenemos una nueva vida, ahora tenemos gozo y nuestra esperanza es que pronto vamos a estar con Él en los cielos y somos libres aquí, somos libres allá. ¿Ves? Entonces, de eso se trata este pasaje. Un buen ejemplo que yo te puedo dar es, imagina esto, imagina un lobo, ¿no? Un lobo que ya está cansado, un lobo que está cansado de que lo golpeen, de que lo saquen huyendo de todos lados porque es un lobo, es peligroso. Entonces este lobo dice, ya no quiero ser un lobo, ya estoy harto de este tipo de vida, todos me odian, no puedo entrar en un lugar, me golpean, me tiran piedras, me agarran a palo, ya no quiero ser un lobo, quiero ser una oveja ahora, quiero ser una oveja. Pero ¿cómo un lobo va a convertirse en una oveja? Entonces es imposible, este lobo dice, bueno, ya sé qué voy a hacer a partir de ahora, ya no voy a comer carne, me voy a esforzar en comer hierba, al igual que las ovejas. El lobo va a empezar a comer hierba y él empieza, pero se da cuenta que le da mucho asco, le da muchas ganas de vomitar, no es lo mismo.
Él está acostumbrado a comer otra cosa, pero de repente él se está esforzando tanto y dice, quiero comer eso, es que hoy quiero ser una oveja, ya no quiero ser un lobo, ya estoy triste de la vida que me ha tocado, me han pasado muchas cosas duras, me han pasado muchas cosas difíciles, me han dejado, me han abandonado, yo quiero ser una oveja y se empieza a esforzar. De repente ve que su pelaje no es igual al de una oveja y ¿qué piensa? Bueno, voy a ponerme algo encima porque mi pelaje es distinto y las ovejas tienen lana y yo no tengo lana. Quiero ser una oveja, se pone otras cosas. Eso le provoca calor. Aparte que ya no come carne, ahora come césped, está con vómito, todo le provoca ganas de vomitar y aparte de eso está con una cosa encima que le da mucha más calor. Y él quiere ser oveja, está decidido, está sufriendo, pero por mucho que se esfuerce, por mucho que él quiera hacer muchas cosas, jamás va a ser una oveja. Es imposible, ¿no? Entonces así hay muchas personas sirviéndole al Señor y llevan años ahí, y llevan años en iglesia, y llevan años haciendo un montón de cosas religiosas, esforzándose en no pecar y esforzándose en ir a la iglesia, y luchan por ir a la iglesia y tengo que ir, y es que tengo que ir, yo no, y luchan y se esfuerzan, pero al final solo terminan cansados, agobiados y muchos enojados con la iglesia, muchos enojados con el Señor, muchos enojados con ellos mismos y muchos dicen, desperdicié, pude hacer tantas cosas y por andar en iglesia, ven, porque todavía no son ovejas. Entonces siempre debemos pedirle ayuda al Señor, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude para que podamos ser de bendición para nuestra familia, para nosotros, para nuestra esposa, nuestro esposo, para nuestros compañeros, nuestros vecinos y para todas las personas que nos ayude, que nos dé la fortaleza que solo Él puede dar. Así que siempre todo está en manos del Señor, no está en nuestras propias fuerzas, no está en nuestras propias capacidades. Toda la salvación y todo el proceso de transformación es una obra preciosa que solo el Espíritu Santo puede hacer y que Jesús inició desde hace mucho tiempo en aquella cruz. Así que Dios me los bendiga, siempre sigan firme, pídenle al Señor siempre que los transforme, que los renueve, que los ayude. No piensen que, yo tengo 10 años de ser cristiano y esto es lo que estoy. No, cada día hay que pedirle al Señor que nos transforme, que nos llene, que nos limpie, que nos despoje de cada día de todas aquellas cosas que podemos tener en nuestro corazón, en nuestro hábito, en nuestra manera de vivir, para que cada día podamos ser nuevas criaturas, con un nuevo vestido, odres nuevos, personas que llevan la palabra del Señor a todo lugar, con nuestras palabras y nuestras acciones. Dios me los bendiga a todos.